En Lucas capítulo número 7 vemos también una prueba de amor. Quizás aparentemente al principio debería haber sido un amor fraternal, porque se supone que cuando alguien invita a otra persona será porque lo aprecia, no porque lo desprecia, normalmente, ¿verdad? Y en esa prueba de agape, de amor fraternal, vimos la semana pasada que el Señor fue invitado por Simón el fariseo, un fariseo que quiso invitar al Señor Jesucristo a comer a su casa. Normalmente cuando se invitaba a un rabino, se tenía unas conversaciones y se trataba unos temas que generalmente en la casa donde era invitado, y generalmente un día sábado después de la reunión en la sinagoga, siempre alguien le invitaba, alguien de la comunidad le invitaba, y muchas personas querían escuchar las conversaciones, así que se solían dejar las puertas de las casas abiertas para que los no invitados aprendieran también y escucharan las enseñanzas. Se supone que en esa situación, al ir a sentarse a la mesa, siempre por cuestiones de higiene, los caminos de barro, los caminos sucios, polvorientos, pues se apoyaba, se inclinaba, se recostaba alguien sobre la mesa, que solía tener unos 20 a 30 centímetros de altura en el suelo, y con un cojín puesto en el costado y con el codo apoyado quizá en ese cojín, los pies se retiraban lo más lejos posible de la mesa para comer esto. Así que los pies lo más alejados del centro de reunión y de conversación. Y parece ser que en esa situación una mujer, no sé si sería por la tarde, de extraña, dudosa e incluso pecadora condición, nos dice la palabra de Dios, se acercó y entró en esa casa. Y el Señor Jesús, viendo la situación y viendo lo que estaba ocurriendo, lo que la mujer había hecho, lo que el fariseo le había invitado, e incluso sabiendo él, como Dios que es, todo lo que estaba pensando cada persona, porque Dios sabe todo lo que tú estás pensando, todo lo que tú estás haciendo, aunque sea a escondidas y creas que tú solo lo has hecho. Siempre Él lo ve y lo sabe todo. No en vano, uno de sus atributos es omnisciente, todo lo sabe. También otro de sus atributos es omnipresente, está en todas partes. Así que no tengo nada que pueda esconder, ni estos personajes que vemos en este pasaje. Así que en medio de toda esta situación, el Señor Jesús presenta una parábola. La parábola de los dos deudores. Dice así en Lucas 7, versículo 41. Un acreedor, esta es la parábola, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por esta pregunta que me has hecho a mí, Señor. Si pienso que te debo poco, o si pienso que te debo mucho, ¿dónde está mi amor, Señor? Ayúdame a meditar y pensar en esta parábola que hizo meditar y pensar a los que estaban ahí a la mesa, e incluso los que no habían sido convidados. Ayúdanos, Señor, a que esa gran manifestación de tu amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. Ayúdame a comprenderlo, a recibirlo y luego a ponerlo en práctica y servirte a ti, Señor, por amor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amor servicial en acción, la prueba de tu salvación. Amor servicial en acción, la prueba de tu salvación. Si tú no tienes amor, no digas que amas a Dios si a tu hermano que ves no le amas. Si a tu prójimo no le muestras amor, entonces Dios nos llama la atención y nos dice, así dice el evangelista Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 10, creo que es. A ver si lo tengo bien. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo número 20, eso para comprender el amor, pero el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es, categóricamente lo dice Dios, mentiroso. Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios no va con medias tintas. Es que yo le amo a medias, es que yo si me viene bien, es que yo... No le amas. Entonces, no digas que amas a Dios. Con razón el Señor Jesucristo resumió toda la ley en un solo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo. Señor, con mi corazón, pero no me digas cuánto. Todo. Tu corazón. Toda tu mente. Toda tu fuerza. No, Señor, el deporte es primero. Tú estás en segundo, tercero, cuarto. No, Señor, es que tenía que hacer un negocio. Y tú dices, yo entiendo tu responsabilidad de tu trabajo, yo entiendo tu responsabilidad de tu familia, pero demuéstrame tu orden de prioridades. Busca primero. Dios está diciendo, sé que tienes responsabilidades como padre de familia, madre de familia, hija o hijo. Sé que tienes responsabilidades, sé que tienes que estudiar, sé que tienes que trabajar, sé que tienes que ser... Pero demuéstrame tu orden de prioridades en tu vida. ¿Organizas todo alrededor de tu comunión con el Señor? ¿O es tu comunión con el Señor una opción que si te viene bien con tu vida la tienes, pero si no, no? Lectura, oración, comunión en la congregación, testificar, honrarle y glorificarle a Él con tus posesiones, tus bienes, tu tiempo. Dios sabe eso y Él lo tiene en cuenta. Así que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero. Y el segundo, no lo minimiza. Dice, es semejante, quiere decir, es igual. No, yo amo a Dios, pero lo de las personas, lo de los humanos, lo de las demás cosas, ya eso va en una segunda escala. Dios dice, no. Está en el mismo lugar, es semejante. Es semejante. No están los 10 mandamientos en un orden de, si tú cumples el primero, no importa si no cumples el segundo, porque has cumplido el primero. No. Si tú dices, Señor, yo no voy a adorar ninguna imagen, pero mentir y asesinar y robar, eso como está el octavo y el noveno, eso ya no... O fornicar, eso ya son... No, están todos en el mismo nivel. Por eso, la consecuencia de todos es la misma. La paga del pecado es uno. Y Santiago lo dice de una manera más ampliada. El que falla, el que ofende en un solo pecado, se hace culpable de todos. De todos. Porque están estrechamente relacionados. Uno que adultera, miente. Uno que adultera, roba.
Uno que adultera, codicia. Uno que adultera, deshonra a Dios. Así que dice, anda. Sí, están todos estrechamente relacionados. Uno que adultera, adultera la gloria que le debe dar a Dios guardando el día del Señor. Así que te das cuenta como los 10 mandamientos hay una pinta. Cogido, si no puedes soltar uno y el otro. Ahora, todo esto lo conocen los fariseos y los escribas. Eran los maestros de la ley. De hecho, los fariseos daban un paso más. Decían, nos llamamos fariseos porque nuestro nombre significa separatista. Nos separamos de lo contaminado. Nos separamos de lo que no nos va a dejar, supuestamente, con sus propias reglas, sus propios principios, sus propias formas, sus propios preceptos y mandamientos de hombres, lo que no nos va a dejar darle gloria a Dios. Y Dios dice, a ver, ¿dónde está la gloria? ¿La gloria está externa o interna? Porque aparentáis una cosa por fuera, pero sois otra cosa por dentro. En palabras del Señor Jesucristo, Él es el único que puede decirlo. Dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonito, quizá de mármol, unas letras muy cursivas y muy bonitas, pero ¿sabes qué es lo que hay por dentro? Pudridumbre, huesos podridos. Y el Señor dice, esperad, hay algo que tengo que enseñar. Y es un amor que os hemos mostrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, en definitiva, que vosotros debéis de recibir para poder transmitir a los demás. El que no recibe el amor de Dios no puede compartir el amor perfecto con los demás, que es el amor de Dios. El Señor Jesús trata de enseñar a Simón una lección importante. Dice en el versículo número 43 que después de preguntarle cuál de ellos le amará más, uno que le debía 500, otro que le debía 50, ninguno de los dos podía pagar, los dos fueron perdonados y saldadas sus deudas. Entonces le preguntó a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Esto es correcto. Ahora escucha. Ahora escucha. Y siempre estas parábolas tienen el objetivo de hacernos pensar para que nosotros nos autoexaminemos a nosotros mismos. Espero que no estés aquí en esta congregación escuchando algo pensando que tu hermana al lado debe de escucharlo, pero tú ya lo sabías, como escuché hace tiempo. Yo esas cosas que usted dice ya las sé, por lo tanto los que tienen que escucharlo son los otros. Y el Señor dice, espero que no te pase lo de Simón, que Simón se creía que lo que él pensaba era lo que Dios pensaba y estaba bien equivocado. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene que pensar igual que nosotros pensamos. Y entonces le dice, vuelto a la mujer, o sea, Jesús mira a la mujer y tiene que a Simón, y mirando a la mujer, sigue hablando con Simón. Y le dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Un anfitrión, siempre que invitaba a una persona a su casa, le lavaba los pies. Generalmente era un siervo que lo hacía, pero él lo mandaba a hacer. Un anfitrión, siempre que invitaba a alguien,
le dejaba que antes de comer se aseara. Es como si tú llegaras y ¿puedo ir al aseo? Y dice, no, no te dejo ir al aseo. Pero acabo de estar trabajando, tengo las manos sucias. No, no. Seguro que la persona que has invitado ya se empieza a sentir mal. Vaya, me ha invitado y no me deja ir al baño. Bueno, y dice, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Así que no le dio agua, no le dio toalla para secarse, lavarse y secarse los pies. Ella lo ha hecho con su propia vida. Ha derramado lágrimas, ha soltado, a pesar de que era muy fuerte en ese ambiente en Oriente Medio soltarse el pelo, pero lo hizo para limpiar los pies del Señor. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Siempre era costumbre besar la mano, y sobre todo si se invitaba a un rabino. Él mismo dice, di maestro, la palabra maestro es rabino. ¿Lo estás diciendo hipócritamente? Pastor, 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 yo lo he visto. Mucho pastor, 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 es que mi pastor. El pastor dice, no digas mentiras, anda por buen camino, no hagas esto. Pues pastor, qué pesado que es, pero por dentro. Entonces, y el pastor no sabe, pero el pastor de los pastores sí que lo sabe, lo que tú estás pensando, lo que tú estás teniendo dentro de tu corazón. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Sacó su vaso de alabastro, y os digo algo, un vaso de alabastro era un recipiente sumamente caro, mármol labrado, mármol de Egipto labrado, y que en el que se guardaba algo acorde, y era muy costoso, se guardaba algo acorde con el vaso de alabastro. Así que el perfume que llevara sería un perfume también suficientemente caro. Esta mujer había dejado su vida porque había sido perdonada, y ahora lo que utilizaba o lo que había utilizado para su vida lo derramaba totalmente encima del Señor. Una mujer prostituta solía llenarse de muchos perfumes, y posiblemente esas eran las connotaciones de mujer pecadora que tenemos en este pasaje. Ya lo había dejado. No nos dice cuál era, si fue la que fue pillada en adulterio, no nos dice si fue María Magdalena, no lo sé. Además, no serán las dos únicas que habrían en este mundo que habrían pecado en ese sentido. Pero el Señor Jesucristo tiene perdón para todo corazón que viene arrepentida a Él. Así que qué bueno es que Simón no le honró, más bien le deshonró. Esta mujer le honra con todo su ser, desprendiéndose de lo más costoso que ella tenía. Por lo cual, le dice el Señor Jesucristo, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Y yo me puedo imaginar a Simón ya sintiéndose, se está refiriendo a mí, ya estoy dándome cuenta. Yo no le he dado ninguna honra. Porque generalmente lo que estaba ocurriendo es que esta gente estaba tratando de encontrar defectos en el Señor Jesucristo.
Estos escribas y fariseos se estaban dedicando a acumular evidencias contra Jesús. Nos dice en el capítulo 6, versículo 7, si puedes mirar conmigo, Lucas 6, 7, dice así la palabra de Dios. Y le acechaban los escribas y fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Un hombre que tenía la mano seca estaba en el día de reposo en la sinagoga. Y Jesús le dice, extiende tu mano. Y todos dicen, ya tenemos una prueba contra él. ¿Alguna vez algún familiar tuyo ha estado enfermo y cuando se ha curado te has ido al médico y le has dicho, ¿por qué usted sanó a mi marido? El domingo no tenía que haberle impuesto ninguna, hubiera dudado de su amor por mí, ¿verdad? Pero no nos enfadamos con los médicos cuando curan a los enfermos, ¿verdad? Pero aquí vemos a hombres que se enfadan con el médico divino cuando el médico divino sana a los enfermos pecadores que vienen a él. ¿Cómo puede ser que llegue el legalismo y la falta de misericordia? ¿Cómo puede ser que lleguemos a ese punto de no misericordia? Dice en el versículo 36 del capítulo 6, Lucas 6, 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Te falta misericordia, hermano, hermana? Mira al Cristo, mira al Señor. Con qué misericordia a pecadores muy bajos como a pecadores menos bajos, para todas las estaturas y para todos los rangos y para todas las clases sociales, Dios tiene perdón. Porque todos están imposibilitados de ser limpiados por sí mismos de sus pecados. Todos necesitamos la gracia del Señor. Y además, cuidado con que pensemos que una persona no tiene derecho a tener misericordia. Dios tiene misericordia para todos. Las propias malas decisiones que cada uno tome tendrán sus consecuencias, pero Dios es misericordioso y de hecho Él tiene el poder de que al pecador puede cambiarlo en un ser santo y limpio por su gracia y su poder. Nos dice la palabra de Dios en Jesús evidenciaba que era Dios sanando. Él era Dios. Este hombre estaba dudando de que fuera el profeta, pero él evidenciaba que era Dios sanando. Dice en el 4:40, Lucas 4:40, dice así la palabra de Dios. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Qué bueno es ver la obra como él los sanaba. Además los tocaba. Algo sorprendente del pensamiento de estos escribas y fariseos. Pensaban que si un pecador te tocaba a ti, te contaminaría de pecado. ¿Os acordáis del experimento entre esos vasos en los que uno me representa a mí, otro representa al Señor Jesucristo y otro representa al pecado? Y cómo cuando el pecado entra en mi vida yo me ensucio, me mancho y me contamino por las mentiras, por la desobediencia y por todo, y se iba oscureciendo. Pero sin embargo, cuando el Señor Jesucristo estaba en mi vida, entonces limpiaba toda mi vida y se quedaba
transparente y limpia. Y sin embargo, el pecado, aún en la vida del Señor Jesucristo, nunca contaminaba. Él nunca pecó. Y que una pecadora tocara al Señor Jesucristo, como tenemos en este pasaje, no podría contaminar al Señor Jesús. El Señor Jesús, tocando a las personas pecadoras, no se contaminaba en ningún momento y de ninguna manera. Dice en el versículo 5:13, en el capítulo 5:13, dice así la palabra de Dios. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, es un leproso, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. ¿La lepra? Yo pensaría que tocaría a una persona, no, un leproso. De hecho, los leprosos, las leyes decían que tenían que vivir aparte, y el Señor Jesús, su poder es tan maravilloso que Él no se contamina, sino que Él limpia. De hecho, Él fue el único que pudo cargar con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldades, y Él las pagó en la cruz y nunca se contaminó de pecado. Fue hecho pecado, pero nunca fue un pecador, nunca. Así que Él es el único limpio que puede purificar nuestras vidas. Dice en el capítulo 6, versículo 19, que Él también tocó. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de Él y sanaba a todos. Qué obra más maravillosa que Él hacía, cómo era de poderoso. Simón creía que si un pecador te tocaba te contaminaba, pero el Señor Jesucristo no. Nosotros, por la gracia del Señor, nadie puede arrebatarnos nuestra vida, pero el Señor Jesucristo no. ¿Por qué? Pensaba así Simón, porque no creía que Jesucristo era Dios, no creía que Jesucristo era el profeta con mayúscula, no creía en Él como el Salvador, como el Mesías. Dice en el capítulo 7, 14, capítulo 7, versículo 14, y acercándose, tocó el féretro, un muerto. ¿Recordáis? No se podía tocar un muerto. Si el sacerdote tocaba a un muerto, quedaba contaminado. Pero el Señor Jesús, acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y fue resucitado. El poder del Señor manifestado ahí abiertamente a todos. Él es todopoderoso. ¿Sabéis? Es muy triste que las personas no queramos reconocer a Jesucristo como Jehová. Y lo digo así, directamente. Dios todopoderoso. Y los hay en el mundo. Pero aún los demonios lo reconocen. Dice en el capítulo 4, versículo 34. 4:34. Nos dice la palabra de Dios que un hombre que tenía un espíritu inmundo, cuando llegó a él, dice, y diciendo, déjanos, eso decía el espíritu inmundo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Así dice el espíritu inmundo. Eres el Santo de Dios. Jesús es el Santo de Dios. Así es. Nada se contamina. Santo quiere decir puro. Aquel que nada le contamina. Aquel que es 3 veces santo. En el versículo 41 también lo dice otra vez. En el 4:41 nos dice la palabra de Dios. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Eres Dios todopoderoso. Pero Él les reprendía, no les dejaba hablar. Qué bendición tan grande ver la obra de Dios. Quiero daros 7 puntos claves y solamente los voy a mencionar. En primer lugar, esta parábola es lo que le dijo a Simón,
te la estoy contando, te la estoy diciendo para decirte que sí soy el profeta. Eso es lo que Jesús le dice a Simón con esta parábola. Sí soy el profeta. Dice en el texto, si este fuera profeta, dice, sí soy. Por eso te contaron esta parábola. Sé lo que estás pensando. También dice, le está diciendo Jesús a Simón, ¿sabes por qué te conté esta parábola? Quiero decirte algo más, porque sí soy el profeta, pero también soy Dios, que veo y leo tus pensamientos y sé las intenciones de tu corazón. ¿Te das cuenta? Es el profeta y sí, es Dios. Pero también le dijo, sé, Simón, estás muy equivocado, sé todo sobre esta mujer pecadora. Lo sé todo. Tú pensabas que yo no sabía nada de ella. Si este fuera profeta no dejaría que esta mujer pecadora le tocara. Qué ignorante que es este hombre. No, estás muy equivocado. Lo sé todo de ella, pero sé más. Dice en cuarto lugar, ella no me contamina, soy yo el que purifica a los que arrepentidos vienen a mí. Esa verdad quería enseñarle el Señor. Sí, sé que ella es pecadora, pero ella no me contamina a mí. Soy yo el que purifica a los que arrepentidos vienen a mí. Además le dice que soy Dios, pero tengo más pruebas, pues tengo autoridad para perdonar pecados. Recuerda esto, y no es la primera vez que lo dicen. Solo Dios puede perdonar pecados. Hay una religión mayoritaria en España que si hubieran vivido en este tiempo en la tierra de Israel, hubieran sido apedreados cada 2 por 3 como blasfemos. Esos que se meten en un kiosquico y escuchan los pecados y luego te dice, te absuelvo de tus pecados, estarían apedreados. Legítimamente y bíblicamente es correcto apedrearlos. Son blasfemos. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Entiendes? Espero que no haya ningún pastor, y me señalo a mí mismo, que perdone pecados a nadie. Solo Dios puede perdonar pecados, a menos de que me hayas ofendido a mí, y si arrepentido vienes, yo te voy a perdonar a mí, pero pídele perdón primero al Señor, que es a quien ofendemos en primer lugar. Así es. Le dice, tengo autoridad para perdonar pecados a todos los que arrepentidos vienen a mí humildemente, como esta mujer. ¿Qué es lo que te falta a ti, Simón? No tienes humildad, tienes soberbia en tu corazón. Le dice en sexto lugar a Simón, ella cumple el primer mandamiento, amándome con todo su corazón, mente y fuerzas, aunque otros la critiquen. Eso fue un paso de decir, Señor, tú eres lo primero en mi vida y no me importa lo que digan los demás. Así que te busco a ti en primer lugar, aunque signifique la crítica, la burla, el rechazo, el desprecio, aquí estoy para ti. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En el capítulo 10 de Lucas, versículo 27, lo enseña. Y además le dice, Simón, tú no cumples el segundo mandamiento. Con esto termino. Tú no cumples el segundo mandamiento, que es semejante al primero. Que dice el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así dice en Lucas 10, 27. Prueba de que no cumples tampoco el primero, como hemos dicho en primera de Juan 4, 20. Aquel que dice que ama, que aborrece a su hermano, no diga que ama a Dios, que no lo ha visto. Así es. Bueno, hasta ahí vamos a ir. Qué bueno es ver que esas parábolas son para autoexaminarnos. No que examinemos a Simón, sino que viendo a Simón nos examinemos cada uno a nosotros mismos, para que cada uno vea dónde está con el Señor. ¿Amas al Señor mucho o poco?
Porque si no te has dado cuenta que eres pecador, creas que lo eres mucho o poco, solamente te puedo decir esto, para como medida de pecado. Un pecado merece la muerte. 2 pecados, 2 muertes. 3 pecados, 3 muertes. 4 pecados, 4 muertes. ¿Cuántas vidas tienes para pagar? Ninguna. Porque con la primera ya estaría todo. Pero la misericordia de Dios es tan grande que dice, te he perdonado mucho. Mira si era el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 1:5 que soy un gran deudor, porque Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy. Espero que cada uno pensemos así. Soy un gran pecador, al que un gran Dios, con su gran amor, me ha dado su gran perdón, para que yo pueda disfrutar de la vida eterna. Vamos al Señor en oración. Amado Señor,